Ahora, el siguiente tema, Takumi, sería la seguridad. Que creo que es uno de los que más, cuando generalmente le preguntas a las personas por qué vinieron a Canadá, es creo que de los temas principales que te dicen porque quieren una mejor vida para sus hijos o seguridad, etcétera. Sí, y debo de decir, también lo he compartido en otros videos y lo vuelvo a mencionar aquí, que de hecho para mí creo que fue uno de los temas decisivos para venir a Canadá. Em, También quiero decir que lamentablemente la Ciudad de México y en general en estos años en México, desde mi perspectiva, la inseguridad ha aumentado muchísimo y el crimen ha aumentado muchísimo. Y yo me acuerdo justamente esa vez en 2018 que vine aquí y caminé por las calles y dije, wow, no me estoy cuidando de nadie, no sentía como que tenía que estar todo el tiempo corriendo, que me respetaron, ¿no? Que nadie se fijaba en lo que traía puesto, no traía. Y la verdad es que es una de las cosas por las cuales también yo di este gran paso también de decir, me quiero ir en el sentido de quiero explorar otras cosas, porque desde mi experiencia, yo ya no quería seguir viviendo con este miedo de que algo me fuera a pasar. Y si bien Canadá no es perfecto, recuerden Sí, que ¿no? también aquí hay crímenes y también aquí hay peligros, etcétera. Creo que no es al grado en el que está ahorita México, ¿no? O sea, aquí me siento segura de caminar sola en la calle, me puedo poner la ropa que yo quiera y nadie me va a chiflar, a decir, a acusar, absolutamente nunca me ha pasado. Sin embargo, ya hablaba el otro día, por ejemplo, en el Instagram de que me abrieron el carro, ¿no? Aquí en Canadá, y sí, también pasa. Y también ha pasado que te rompen el cristal de tu carro y también te pueden llegar a asaltar. Sin embargo, creo que hay un poco Es en menos proporción, por ajá, así de decirlo. Ajá. exposición, ¿no? O sea, la probabilidad de que te pase yo creo que es muchísimo menor. Sí, hablando específicamente de Chiapas, también, aparte de todo ese movimiento armado que hubo en el 94, generalmente era una provincia bastante tranquila, un estado bastante tranquilo, no se escuchaba mucho de narcos o de acribillados, etcétera. Y en los últimos años se ha pasado mucho, lo he estado Ujú, notando sí, muchísimo más. Mis familiares me cuentan de que mataron no sé dónde por acá y hubieron balaceras por acá y etcétera, etcétera, crímenes realmente feos, feos, ¿no? sí. Y lo que coincido con lo que tú dices, no es, hablando específicamente de Vancouver, que es donde nosotros estamos, sí hay crímenes, sí hay problemas de drogadicción, obviamente, sí hay robos, etcétera, pero también pienso que no al nivel que pueden haber en México. Entonces siento que eso es uno de los grandes comparativos que hay y hablando específicamente con el tema que tocaste, que creo que es importante también mencionarlo en el tema de las mujeres, sí creo que hay muchísimo más respeto a las mujeres, el caminar en la calle. Obviamente pasa también, no es que no pase, pero sí Sí, creo por que se supuesto. nota muchísimo más la diferencia entre eh, la inseguridad que se puede sentir caminando en la noche, regresando de comer, de cenar Ujú, en un restaurante en nuestros países comparado en con Canadá. Canadá. Sí, y por ejemplo también otra de las cosas que a mí me llaman mucho siempre la atención, me gusta mucho salir a caminar a los parques y todo. Yo creo que en México, a pesar ahora de que han tratado de promocionar mucho también como que estos entornos en el exterior y hay muchos parques en los que han puesto cosas para hacer ejercicio y juegos y así, yo acá veo, la verdad, es que, por ejemplo, a los niños con libertad, Uh -huh. ¿no? O sea, vas a un parque y ves a los papás, leyendo y así a lo lejos checando al niño mientras juegan libremente, corren, van, vienen. No sé, yo tengo sobrinos, es lo más cercano que puedo compartir la experiencia y los he llevado a un parque y todo el tiempo estoy así, ¿no? O sea, de que en ningún momento nadie se les va a acercar, no te puedes distraer, o sea, de todo el tiempo estás en un modo de alerta de que Sí, algo puede llegar a pasar o incluso terminas no yendo a estos lugares porque sabes que puede llegar a ser riesgoso. Y aquí es una de las cosas que de hecho yo también, o sea, veo que muchas familias es uno de los detonantes el decir yo quiero ver a mis hijos libres corriendo en el parque y que estar tranquilo, tranquila de que no les va a pasar nada, ¿no? sí.
Es una de las cosas que creo que pasan mucho, que hay que siempre como que aprender y apagar el switch del estar alerta cuando uno va a México. Generalmente vas a un lugar público y siempre estás como que mi cartera, mi teléfono, y eso se te olvida un poquito acá porque no piensas que te van a pasar esas cosas. Nuevamente repito, no estamos diciendo que no pasen y que Canadá sea perfecto, simplemente es como que la sensación de seguridad es mucho más notable estando en Canadá comparado a nuestros países. Y nuevamente, nuestros países tienen muchas cosas otras buenas, pero si estamos hablando directamente de la seguridad, es, en nuestra opinión, esa como que comparación que podemos hacer. Incluso fíjate que lo traía platicando con un conocido, me decía como, pues antes en México manejabas una hora para ir a tu trabajo y ahora prácticamente también manejas una hora, ¿no? Para llegar al lugar en el que tienes que trabajar. Y yo decía, sí, pero también es, incluso eso no es la misma sensación. Fíjate que aunque te traslades media hora, 15 minutos, una hora, incluso, por ejemplo, a mí me pasaba allá en México que todo el tiempo también te ibas cuidando porque que pasa la moto aquí, que si te pararon junto, que si no sabes, que si el de enfrente ya se está peleando con el microbús, que si ya se agarraron allá a golpes, ¿no? Y aquí, a pesar de que sí, a lo mejor te vas a trasladar porque también nosotros estamos en Vancouver, en toda esta zona de Metro Vancouver, donde las distancias son muy cortitas. Pero hay otras provincias de Canadá donde la gente se traslada también mucho, se traslada 1 o 2 horas porque a lo mejor, no sé, alguien no va a vivir en Toronto y viven a 1 hora y media de Toronto, pero esos traslados pareciera que incluso a cuestión seguridad, a lo mejor ya sería más bien el clima, ¿no? A lo mejor más puedes correr más riesgo de patinarte en el invierno porque está resbaloso versus que alguien quizá pueda llegarte a hacer daño en el camino, ¿no? O sea, creo que cambian las perspectivas con respecto a tu seguridad, ¿no? Incluso también mis papás luego bromean, ¿no? A lo mejor en México no tienes esta inseguridad, pero ahora tienes un oso ¿no? La posibilidad de que te salga un oso en el bosque. Sí es cierto, ¿no? También eso sí es cierto. O sea, a mí me gusta irme de hike y entonces ahora hay que estar cuidándose, pero de que no vaya a salir el oso, ¿no? Pero de todas maneras también es, de todas maneras, una probabilidad, yo creo que muchísimo menor de que te salga el oso, A que que te te roben roben algo sí. o que te asalten en la Sí, Ciudad de México o te subas al metro en la Ciudad de México y salgas sin celular, ¿no? sí, no, y es uno de los factores que uno considera cuando dice, ok, sí, el costo de vida es caro, pero tengo esto, ¿no? Sí. Tengo la seguridad, me siento un poco más tranquilo, eh, las calles están sin baches, los Sí, parques están limpios, no hay perros en la calle, casi no hay no, topes. casi no hay nombres. Sí, o sea, es como que unas por otras. Entonces, cuando a veces la gente dice, no, es que ya Canadá está muy caro, etcétera, también siento que hay que ver la otra parte, decir, ¿qué es importante para ti? ¿Prefieres pagar un costo de vida más barato, pero tienes otras complicaciones o cosas por las que tienes que pasar, como por ejemplo inseguridad, etcétera, corrupción, etcétera? O tienes un costo de vida un poco más elevado, pero tienes ciertos beneficios que conllevan ese costo de vida elevado. Porque recuerden lo que les mencionamos o platicamos sobre el seguro, parte del costo de vida elevado es porque cuando nos pagan nuestros sueldos y estamos empleados, pues se nos reduce una cantidad a los impuestos. Y siento que al menos aquí yo puedo decir, ok, veo mis impuestos de cierta manera reflejados. Los veo reflejados Sí. en el servicio médico, los veo reflejados Las en las calles. calles, en los parques. Hay muchas cosas o lugares públicos, que también en México hay parques y etcétera públicos, pero acá también, por ejemplo, las universidades, no sé si lo sepan, pero por ejemplo, yo puedo ir y utilizar la biblioteca de la Universidad de aquí de Vancouver, porque pues es una universidad pública y todos pagamos impuestos para esa universidad. Los parquecitos, los juegos de las escuelas primarias están abiertos porque aunque no vayan los niños a esa escuela, pueden entrar y hacer uso de esos parques porque son parte de los impuestos que pagamos todos. Entonces, Sí. es parte de todos estos beneficios que pueden llevar el tener un costo de vida, entre comillas, elevado. Sí, y ahorita saltando un poquito al tema justo de lo que hablas de los impuestos, incluso de cómo lo ves reflejado,
incluso una de las cosas que yo creo que podría ver así inmediato también el reflejo es en el transporte público. Porque, por ejemplo, en México, a pesar de que también se pagan impuestos y que uno tiene que hacer declaraciones, es impresionante, ¿no? A pesar de que han crecido mucho voy a hablar por Ciudad de México porque es lo que solamente yo conozco, pero se ha crecido mucho el Metrobús, se han hecho con más líneas, etcétera. Por ejemplo, el tema de los autobuses sigue siendo bastante malo, siguen estando estos microbuses que ni siquiera como que son formales, ¿no? Que luego roban, asaltan, chocan, un montón de cosas. Y aquí la verdad es que el sistema público, el sistema de transporte público funciona bien, si bien igual, vuelvo a lo mismo, no es perfecto, incluso hacen falta muchas líneas, o sea, ahora las ciudades están creciendo mucho, entonces no se conectan por todos lados, ¿no? Entonces a lo mejor quizá no vas a poder ir en el SkyTrain, en el tren rápido a otro lugar, tendrás que tomar un bus, pero están bien, ¿sabes? O sea, tienes esta accesibilidad de un autobús limpio, un autobús con un chofer registrado, entrenado, incluso en ningún momento te vas a sentir tampoco en esto de que, ay, el chofer se va peleando con el de al lado porque, ¿no? Y O entonces los ya, mismos choferes están como compaginados para que te asalten o sí, te sí, roben, eso es etcétera. algo que, por ejemplo, aquí definitivamente no pasa, creo yo podría decir, y que es algo que ves reflejado inmediatamente en lo que te quitan de impuestos, en lo que te retienen de impuestos, ¿no? Y dices, ok, perfecto, pero ya el día de mañana me subo a un autobús y voy a tener un buen servicio. Y leí otro de los temas que me gustaría preguntarte es sobre la diferencia entre el trabajar en México y el trabajar aquí en Canadá y el balance que puede haber entre el trabajo y tu vida cotidiana, porque, por ejemplo, yo vine hace ya muchos años y realmente no tengo mucha experiencia en haber trabajado en México. La mayoría de mi experiencia profesional la hice aquí en Canadá, entonces no puedo como que comparar muchas cosas más que de lo que escucho de familiares o Ujú. amigos, pero ¿cuál es el cambio más drástico que tal vez notaste tú entre el sistema laboral en México y el sistema laboral aquí en Canadá? Yo creo que lo primero, es una buena pregunta porque lo primero es las horas que se trabaja, ¿no? Legalmente en Canadá como que la jornada laboral es de 40 horas a la semana. En promedio hay unos ciertos Ajá, puestos que tal vez un que puede poco ser un más, poquito más, pero en como que el promedio. promedio, la mayoría de las personas trabajan 40 horas a la semana y los horarios generalmente son, creo que bastante nobles, podría yo decir, ¿no? La mayoría de las empresas trabajan de 9 a 5, ¿no? La mayoría. Hay algunas que trabajan de 8 a 4 y media, 8 y media a 5 y media, van variando, ¿no? De acuerdo a la empresa en la que trabajes. Pero una de las cosas es que los horarios se respetan mucho. O sea, aquí tú vienes y cumples con tu horario y a mí me sorprendió mucho en el primer trabajo que tuve, que yo llegué y a las 5 en punto, yo veía a todo el mundo, pum, dar así, cierran las computadoras y vámonos. Sí. Nada de que no, es que hace falta terminar este email, nada, nada, nada. Era así, cerrar computadoras y es más, 5 para las 5 la gente ya está cerrando sus cajones, ya está guardando sus cosas y a las 5 en punto cruzaban la puerta. Y a mí eso como que me impresionaba mucho porque creo que en México nos ponen mucho esta cultura de que te tienes que quedar más, ¿sabes? O sea, como que hay que dar más para mostrar que estás ahí en la empresa, para mostrar que estás ahí, que te tomen en cuenta. Y entonces también empieza a pasar que pasas muchas más horas en el trabajo que en tu casa, Sí. ¿no? O con tu pareja o con tus hijos. Y voy a hablar desde dos perspectivas. Yo en México tuve la oportunidad de ser empleada y también tuve la oportunidad de estar como a cargo de un negocio mío, ¿no? Y entonces te toca ver las dos perspectivas, ¿no? Desde la parte como empleado en el que te tienen ahí todo el tiempo, generalmente te tienes que dar horas extras, pero aparte, las horas extras en México son muy comunes, ¿no? La gente las quiere trabajar porque también necesita más dinero y te quedas para que te las paguen. Y del lado del empleador, cuando de repente también te toca contratar gente, etcétera, también pagas las horas extras porque quieres sacar todo ese trabajo y hay mucha demanda y hay mucha competencia, entonces quieres ser el mejor y todo el tiempo pues tienes ahí a la gente, ¿no? Y ahora estando de este lado, acá en Canadá, voy a hacer la misma comparación, ¿no? Estando como empleado, esta flexibilidad de decir, ok, yo voy, cumplo mi horario, sé que a esta hora me voy,
y nadie me va a llamar. Eso es una cosa impresionante, que nadie te va a llamar después de esas horas. Es prácticamente imposible o improbable si es que estás en un horario de oficina así y si trabajas, obviamente estoy hablando pensando en que trabajas de lunes a viernes solamente, ¿no? O sea, si obviamente alguien va a decir, Sí, yo logística, vamos a trabajo, decirlo. bueno, en logística y trabajo en el puerto de Vancouver, bueno, Ah, será otra historia, ¿no? Pero generalmente estos horarios como de oficina, así, modo godín, diríamos, es así, lunes a viernes, después de las 5 ya no vas a hacer nada más con respecto al trabajo. Y en México yo creo que mi jornada laboral terminaba, no sé, a lo mejor por ahí de las 7 8 de la noche, honestamente. Y también acá creo yo que, o sea, veo yo desde la parte como de que las empresas saben que los empleados van a llegar a cumplir su horario, que van a cumplir a llegar a hacer sus cosas y a la hora que se tengan que ir, se tendrán que ir, pero porque están cumpliendo con su horario, ¿no? Ahora, también aquí en Canadá he visto esta diferencia de que te paguen por salario a o que te por hora. paguen por hora, ¿no? En México generalmente es un salario, ¿no? Un sueldo Generalmente es un salario, quincenal o mensual. ajá, pero creo yo que siempre hay como que este chance de las horas extras, aunque te paguen por salarial. O sea, tú puedes tener un sueldo fijo, pero a veces es como, ay, hubo un evento especial y a veces algunas empresas que las que todo lo hacen bien, te pagan. Y si no, a veces ni te pagan esas cosas, ¿no? Es así como es parte del trabajo. Sí, en Canadá es como que depende del puesto, generalmente los puestos que son ya de gerenciales, de directores, van a estar por salario. Algunos puestos que se le conoce como entry level, generalmente entran como por hora, ¿no? Ujú. En restaurantes, cafeterías, a nivel coordinadores, etcétera. Entonces va a ser un poquito diferente. Los gerenciales es un sueldo anual que se va pagando proporcionalmente por las quincenas o cada 2 semanas, dependiendo el pago. Sí, y entonces, por ejemplo, esto del tema de que solamente se te paga por salario, se me hace muy interesante como la perspectiva de aquí en Canadá, que es, tú ya sabes que a ti te contrataron para trabajar de lunes a viernes de tal hora a tal hora, y como no existe este tema de las horas extra, o sea, ni el empleador te lo va a pedir, porque si no te las tendría que pagar, ni tú te vas a quedar porque no te las van a pagar, ¿no? Entonces siento que es como este acuerdo medio social que no se dice, pero que ambas partes saben que no se va a quedar porque no se las vamos a pagar y yo no me quedo porque no me las van a pagar. Y en cambio, cuando trabajas por hora en Canadá, entonces sí la gente dice, ah, ok, yo sé que entonces si me quedo una hora más, me pagarán esa hora y entonces decidirás si prefieres irte una hora antes a tu casa o si quieres quedarte y que te la paguen. Y he escuchado también de personas que toman las dos opciones. He escuchado personas que trabajan por hora y dicen, yo me quiero quedar 2 horas más porque quiero tener este dinero versus los que, no, yo prefiero irme a mi hora porque prefiero llegar temprano a mi casa o no sé, en la tarde tengo otras actividades, que creo que, por ejemplo, si vives aquí en Vancouver, incluso las otras ciudades cercanas a Vancouver, yo todo el tiempo escucho de personas así de que me voy a ir a la playa en la tarde. ¿Cuándo has escuchado en la Ciudad de México me voy a ir a la playa en la tarde, ¿no? O sea, de que a las 5 de la tarde saliendo de tu trabajo te vayas a la playa. Sí, no, acá cuando vienen mis papás a visitar, creo que mi papá cada que viene pregunta lo mismo. Cuando a Ajá. veces vamos a English Bay, que es una de las playas más famosas aquí en Vancouver, y siempre hay gente, ¿no? Sí. Siempre hay gente. Y entonces dice, "¿Pero es que en qué trabajan? ¿O Ajá, qué hace la sí. gente?" Y le digo, no, pues es que hay mucha gente que tal vez trabaja medio tiempo únicamente, están estudiando, trabaja medio tiempo. Hay gente que tal vez hace freelance o son contratistas o trabajan desde casa, entonces tienen como que hay muchas modalidades de empleo y Sí. en México a veces estamos como que acostumbrados que es siempre como que la jornada laboral y no hay como que muchas diferencias de lo que la gente No, trabaja. y aparte te tienes que trasladar generalmente tanto, o sea, por ejemplo, la mayoría yo creo que las personas en México se trasladan mucho tiempo para llegar a sus trabajos. A veces yo he escuchado personas que se trasladan hasta 2 horas para llegar a sus trabajos, entonces son aparte 2 horas de ida, 2 horas de vuelta y esas horas pues ya las perdiste en el día, ¿no? Y llegas tan agotado que pues no hay ganas ni siquiera de hacer nada más. Creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho aquí, sobre todo en el verano que tenemos estos días muy largos, a mí me pasó exactamente lo mismo cuando vinieron a visitarme mis suegros, que en ese entonces yo no tomé vacaciones, entonces a las 5 de la tarde que yo salía, las 5, pum, corría y los alcanzaba en algún lugar para hacer alguna actividad.
Y a veces alcanzábamos a ir a la playa, a ir a cenar, y me decían como de, pero segura que ya no tienes Sí, sí. trabajo, pero No te segurísima van a que, dar problemas ajá, en tu sí, no trabajo, va a sí. haber problema, porque yo creo que cuando estaba en México veían todo lo contrario, ¿no? Me veían todo el tiempo en la computadora, todo el tiempo. Y si bien acá también estás ocupado, claro que estás ocupado, creo que hay más respeto a este horario laboral que tienes que cumplir. Yo creo que hay un poquito más de concientización en el balance entre tu trabajo y tu vida e incluso muchas compañías tienen ese departamento que le llaman People and Culture, ¿no? Ujú. Que intentan como que de la mejor manera que haya una cultura laboral, que hayan cierto Sí. entretenimiento, de hacer este ejercicio de eh, Integración. integración, etcétera. Entonces, y parte de eso también es asegurarse que la persona tenga un buen nivel de vida. Entonces, que sí trabajen Ujú. y no estamos diciendo que hay que flojear, pasa también que gente flojea, etcétera, pero que trabajen, pero entre más contentos estén con su vida personal, pues mejor van a rendir en los empleos. Entonces, Sí. siendo que es un poquito esta parte en donde las compañías saben que un empleado que esté contento va a rendir mejor en el empleo. Y tal vez en otros países, y si hablamos en México, las oportunidades laborales tal vez no sean al nivel que hay en Canadá. Y Ujú. entonces los empleados están un poquito con la necesidad de decir, no puedo fallar, no puedo faltar al trabajo, Sí. no puedo decirle que no voy a trabajar mañana a mi jefe o quedarme una hora extra porque entonces si yo no hago ese trabajo hay otras personas más que lo van a hacer. Y en Canadá tal vez los empleados tenemos un poquito más la ventaja, por así decirlo. No quiero decir que hay empleos donde quiera y te los están regalando, pero hay un poquito más de ventaja en donde puedes decir, bueno, no es que me vayan a correr por solamente decir que no, mañana no puedo venir o estoy enfermo. Sí. Entonces siento que hay un poquito de diferencia en ese sentido también. Sí, son más comprensibles definitivamente. Y yo creo que en México, creo que está empezando una transformación, si bien con nuestras generaciones, ahora que nuestras generaciones se están volviendo quizá jefes, dueños de empresas, etcétera, está empezando una transición a esta flexibilidad, así pues trabaja desde casa, etcétera. Pero yo creo que todavía no estamos ahí. Estoy segura que la mayoría de las personas en México lamentablemente no tienen esa facilidad y ese apoyo por parte de sus empresas y de sus empleadores. Y al contrario, ¿no? A veces se abusa mucho de los empleados, ¿no? Que trabajen mucho, les paguen poco, etcétera. Porque justamente si están viendo este video y que no van a decir, es que eso no es la realidad de México, por supuesto que no lo es de todo mundo, ¿no? Hay personas que lamentablemente todos los días tienen que estar ahí, como tú decías hace rato, porque es lo que les pagan del día, ¿no? Y de eso depende su vida. Y creo que aquí justamente es muy poco, yo creo que el porcentaje de gente que vive así, que vive como que a ese de solo en mi día, porque tienes, como tú dices, esta como comprensión de parte de las empresas de si tengo que llevar hoy a mis hijos a la escuela, lo hablas y te dirán, sí, no te preocupes, ve, arregla ese tema y después, ¿no? O sea, no te van a estar como que diciendo, no, y si no, ya no vengas, ¿no? Porque te voy a correr, o sea, es diferente, sí puedo decir que es muy diferente y creo que no voy a decir que ni uno ni el otro sea bueno o malo, porque creo que también depende mucho de uno lo que le guste con respecto a cómo trabajas, ¿no? Hay muchas personas que incluso, no sé, hasta después del trabajo te metes en un montón de actividades y te gusta estar todo el tiempo ocupado, Sí. ¿no? Y creo que la diferencia que sí veo es que aquí, debido a que no tienes que trabajar todas esas horas extra porque está como más respetado, entonces tú puedes decidir qué hacer con esas horas, ¿no? Hay personas que deciden ir a hacer ejercicio, otras personas que deciden descansar, otras personas que hacen hobbies, otras personas Con sus hijos con sus también. hijos, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una diferencia bastante grande con respecto a cómo se trabaja y cómo vives el trabajo en Canadá versus México. Entonces, en conclusión, en tu experiencia, porque no estamos diciendo que todos, tal vez hay gente que ha estado en Canadá y tuvo malas experiencias con sus empleadores, o que está actualmente en México y
trabajan de lunes a viernes 5 horas al día, lo sabemos cada quien, pero en tu experiencia en particular, si comparas la parte laboral de tu experiencia en México y la parte laboral de tu experiencia en Canadá, puedes decir que hay un mejor balance. Sí, sí hay un mejor balance entre el trabajo y tu vida En tu vida. personal, ¿no? O sea, definitivamente creo que sí lo hay. Al menos que yo creo que seas emprendedor en Canadá o al menos que tengas un negocio propio que te va a demandar todo el tiempo estar ahí. Yo creo que si solamente trabajas en un horario de lunes a viernes de 9 a 5, hay un gran balance con tu vida personal. Puesto de Godín. Puesto de Godín. Entonces, ya saben, si quieren un mejor balance, puesto de Godín es como lo mejor, porque sí, seguramente las personas que trabajan en restaurantes, que trabajan en otro lado, quizá dirán, no, no es cierto, yo me aviento unas jornadas súper cañonas. Las personas que trabajan luego en los warehouse, ¿no? Así, Que empiezan a las medianoche y terminan a las 6 de la mañana. exactamente, por eso siempre digo, el puesto Godín que a lo mejor todo el mundo quisiera o no, porque también hay personas que cero quieren eso, pero creo que sí está mucho más balanceado. Bueno, y estos son algunos de los temas de acuerdo a nuestra opinión personal, a nuestras experiencias. Y si les gustaría que habláramos de alguna otra cosa, que platicáramos, déjalo aquí en los comentarios, nos gustaría escucharlos. Si ustedes están teniendo otra experiencia también ya estando aquí en Canadá, por favor también dejen en los comentarios, porque creo que eso enriquece mucho el cómo podemos ver también otras perspectivas. Si a ustedes les ha tocado como que no es cierto, también aquí en Canadá me ha tocado un mal empleador, también cuéntanos en los comentarios porque también nos sirve para tener como una idea de qué es lo que está pasando. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como CU-in Canadá y que si estás buscando venir a Canadá por la vía de estudios, nosotros te podemos ayudar y nos puedes escribir a info@cuincanada.com.